Jai Prabhu, Ohamna Timirandasya Jananjana Salakaya Chakchurumilitan Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto cuarto, capítulo 20. Toca leer el verso 29. Grandes personas santas que están siempre liberadas emprenden tu servicio devocional, pues es la única manera de liberarse de las ilusiones de la existencia material. Oh mi Señor, solo hay un motivo liberadas a refugiarse en tus pies de loto, y es que esas almas están pensando en tus pies constantemente. Lo que le has dicho a tu devoto puro es verdaderamente desconcertante. En verdad, las atractivas ofertas que hacen en los Vedas no son adecuadas para devotos puros. Atada por las dulces promesas de los Vedas, la gente en general se ocupa una y otra vez en actividades fruitivas, seducida por el resultado de sus acciones. 31. Mi Señor, debido a tu energía ilusoria, en el mundo material, todos los seres vivientes han olvidado su verdadera posición constitucional y, llevados por la ignorancia, siempre están deseosos de felicidad material en la forma de sociedad, amistad y amor. Por favor, no me pidas que acepte de ti beneficios materiales. En lugar de ello, como un padre que hace todo lo necesario para el bien del hijo, sin esperar que éste se lo pida, concédeme, por favor, lo que tú consideres mejor para mí. 32. El gran sabio Maitreya prosiguió diciendo que el Señor, el observador del universo, después de escuchar la oración de Prithu Maharaj, se dirigió al rey: mi querido rey, que siempre tengas la bendición de ocuparte en mi servicio devocional, como tú mismo acabas de expresar con gran inteligencia. Para atravesar la insuperable energía ilusoria de Maya, es necesario que nuestras intenciones sean puras. 33. Mi querido rey, oh protector de los ciudadanos, de ahora en adelante, sé muy cuidadoso en cumplir de mis órdenes. Y no dejes que nada te desvíe. Todo el que viva de esa forma, cumpliendo fielmente mis órdenes, siempre encontrará buena fortuna donde quiera que vaya. 34. El gran sabio Maitreya dijo a Vidura: la suprema personalidad de Dios apreció mucho las oraciones de Maharaj Prithu, pues estaban llenas de significado. Después, habiendo recibido del rey la adoración de vida, el Señor le bendijo y decidió partir. 35-36. El rey Prithu adoró a los semidioses, a los grandes sabios y a los habitantes de Priti Loka, Gandharva Loka, Siddha Loka, Charana Loka, Pannaga Loka, Kinara Loka, Apsara Loka, los planetas terrenales y los planetas de las aves. También adoró a muchas otras entidades vivientes que se presentaron en el recinto de sacrificios. A todos ellos, a la suprema personalidad de Dios y a los sirvientes personales del Señor, les adoró con las manos juntas, ofreciéndoles dulces palabras y todas las riquezas que pudo. Después de esa ceremonia, todos ellos regresaron a sus respectivas moradas, siguiendo los pasos del Señor Vishnu. 37. Habiendo cautivado la mente del rey y de los sacerdotes allí presentes, la infalible suprema personalidad de Dios regresó a su morada en el cielo espiritual. 38. El rey Prithu ofreció entonces respetuosas reverencias a la suprema personalidad de Dios, que es el Señor supremo de todos los semidioses. A pesar de que no es objeto de la visión material, el Señor se reveló ante los ojos de Maharaj Prithu. El rey, después de ofrecer reverencias al Señor, regresó a su hogar. Con este verso termina el capítulo 20 del canto cuarto, titulado El Señor Vishnu aparece en el recinto de sacrificios de Maharaj Prithu. Continuamos con la lectura, capítulo 21, Enseñanzas de Maharaj Prithu. 1. El gran sabio Maitreya dijo a Vidura: al entrar en su ciudad, el rey vio que ésta le recibía maravillosamente adornada con perlas, guirnaldas de flores, hermosas telas y puertas de oro. Un aromático perfume de incienso se extendía por toda la ciudad. 2. Por todas partes, en los caminos, las carreteras y los pequeños parques de la ciudad, se había rociado agua con esencia de sándalo y de hierba agura. Por todas partes había adornos
hechos con frutas enteras, flores, cereales humedecidos, minerales de distintas clases y lámparas, ofrecidos en calidad de artículos auspiciosos. 3. En los cruces de caminos había racimos de frutas y flores y columnas hechas con plataneros y ramas de betel. Todos esos adornos, repartidos por todas partes, tenían un aspecto muy atractivo. 4. Al paso del rey por las puertas de la ciudad, los ciudadanos le recibieron con muchos artículos auspiciosos, como lámparas, flores y yogur. Salieron también a recibirle muchas jóvenes solteras. Eran muy hermosas y sus cuerpos estaban adornados con alhajas. Llevaban pendientes que chocaban entre sí. 5. Cuando el rey entró en el palacio, sonaron caracolas y timbales. Los sacerdotes cantaron mantras védicos y los recitadores profesionales ofrecieron oraciones. Sin embargo, toda esa ceremonia de bienvenida no afectó al rey en lo más mínimo. 6. Todos los ciudadanos, desde el más sencillo al más importante, dieron la bienvenida al rey de todo corazón, y él, por su parte, les concedió las bendiciones que deseaban. 7. El rey Prithu era la más grande de las grandes almas y por lo tanto era digno de la adoración de todos. Llevó a cabo muchas actividades gloriosas en el gobierno del mundo y siempre fue magnánimo. Después de obtener ese gran éxito y una fama que se extendía por todo el universo, finalmente alcanzó los pies del loto de la suprema personalidad de Dios. 8. Sutta Goswami continuó: Oh Saunaka, líder de los grandes sabios, el gran devoto Vidura, después de escuchar a Maitreya, que habló acerca de las actividades del rey Prithu, el rey original, que era plenamente cualificado y a quien se alaba y glorifica ampliamente por todo el mundo, adoró a Maitreya Rishi con gran sumisión y le hizo la siguiente pregunta. 9. Vidura dijo: mi querido Brahmana Maitreya, es muy instructivo saber qué dijeron los grandes sabios y brahmanas quienes sentaron en el trono al rey Prithu. Todos los semidioses le obsequiaron con infinidad de regalos. Además, él aumentó su influencia con la fuerza que recibió personalmente del señor Vishnu. De esa forma hizo que la tierra prosperara muchísimo. 10. Prithu Maharaj era tan grande y magnánimo en sus actividades y en su sistema de gobierno que todos los reyes y semidioses de todos los planetas siguen todavía sus pasos. ¿Quién no trataría de escuchar sus gloriosas actividades? Yo deseo escuchar cada vez más acerca de Prithu Maharaj, pues sus actividades son muy piadosas y auspiciosas. 11. El gran sabio Maitreya dijo a Vidura: mi querido Vidura, el rey Prithu vivió en las tierras comprendidas entre el Ganges y el Yamuna, los dos grandes ríos. Era tan opulento que parecía querer disfrutar de la fortuna que tenía destinada y disminuir los resultados de sus actividades piadosas pasadas. 12. Maharaj Prithu no tenía rival como rey y con su cetro gobernó las 7 islas sobre la superficie del globo. Sus órdenes eran irrevocables y nadie podía desobedecerlas a excepción de las personas santas, los brahmanas y los descendientes de la suprema personalidad de Dios, los Vaishnavas. 13. En cierta ocasión, el rey Prithu dio comienzo a la celebración de un gran sacrificio en el que se congregaron grandes sabios y santos, brahmanas, semidioses de los sistemas planetarios superiores y grandes reyes y santos conocidos con el nombre de Rajarshis. 14. En aquella gran asamblea, Maharaj Prithu, en primer lugar, adoró a todos sus respetables visitantes conforme a sus respectivas posiciones. Después se puso de pie en medio de la asamblea. Parecía que la luna llena hubiera surgido en medio de las estrellas. 15. El rey Prithu tenía un cuerpo alto y fuerte, su tez era clara, tenía los brazos amplios y robustos y los ojos tan brillantes como el sol naciente. Su nariz era recta, su rostro muy hermoso y su personalidad grave. Sus dientes resaltaban hermosos en su sonriente rostro. 16. El pecho de Maharaj Prithu era muy ancho, su cintura muy gruesa y su abdomen marcado con varios pliegos tenía la misma construcción que una hoja de árbol de los banianos. Su ombligo era una profunda espiral, tenía los muslos de color dorado y el empeine de sus pies formaba un arco. 17. Tenía el cabello negro y sedoso, muy fino y ondulado. Su cuello era como una caracola adornado con líneas auspiciosas. Vestía un dhoti muy valioso y en la parte superior del cuerpo llevaba un hermoso manto. 18. En la ceremonia de iniciación al sacrificio que se celebraba, Maharaj
Pritu tuvo que quitarse sus valiosas ropas, revelando así la belleza natural de su cuerpo. Fue muy agradable verle ponerse la piel de ciervo negra y el anillo de hierba kusha en el dedo, pues estaba aumentando la belleza natural de su cuerpo. Según parece, Maharaj Pritu observó todos los principios regulativos previos a la celebración del sacrificio. 19. Con la sola intención de animar a los miembros de la asamblea y realzar su placer, el rey Pritu les miró con ojos que parecían estrellas en un cielo húmedo de rocío y les habló con poderosa voz. 20. El discurso de Maharaj Pritu fue muy hermoso, estaba lleno de lenguaje metafórico, se entendía con claridad y era muy agradable al oído. Todas sus palabras eran graves y precisas. Al hablar parecía exponer su experiencia personal de la verdad absoluta para beneficio de todos los allí presentes. 21. El rey Pritu dijo: oh nobles miembros de la asamblea, que toda buena fortuna descienda sobre vosotros. Oh vosotros, grandes almas que habéis venido a participar en esta reunión, por favor, escuchad atentamente mi oración. La persona verdaderamente inquisitiva debe exponer sus decisiones ante una asamblea de almas nobles. 22. El rey Pritu continuó: por la gracia del Señor Supremo, he sido designado rey de este planeta y llevo el cetro para gobernar a los ciudadanos, protegerles de todo peligro y ocuparles según sus respectivas posiciones en el orden social establecido en los mandamientos védicos. 23. Maharaj Pritu dijo: creo que con la ejecución de mis deberes como rey podré obtener los atractivos resultados que describen los expertos en conocimiento védico. Ciertamente, ese objetivo se obtiene al complacer a la suprema personalidad de Dios, que es quien observa los destinos de todos. 24. Todo rey que no instruya a sus súbditos en sus respectivos deberes conforme al Varna y al Ashram y que se limite a cobrarles impuestos y tributos, se condena a sufrir por las actividades impías que ellos hayan realizado. Además de esa degradación, pierde también su propia fortuna. Pritu Maharaj continuó: así pues, mis queridos súbditos, por el bien de vuestro rey, después de su muerte, debéis realizar vuestros deberes como es debido, conforme a las posiciones de Varna y Ashram que ocupáis, y en vuestro corazón siempre debéis llevar el pensamiento de la suprema personalidad de Dios. De esta forma, velaréis por vuestro propio interés y seréis misericordiosos con vuestro rey, considerando su bienestar después de la muerte. 26. Ruego a todos los semidioses que son puros de corazón, a los antepasados y a las personas santas que apoyan mi propuesta, ya que después de la muerte el resultado de una acción lo comparte tanto quien la realizó como quien la dirigió y quien la apoyó. 27. Mis queridos y respetables ciudadanos, según las afirmaciones autoritativas del Shastra, debe existir una autoridad suprema que puede otorgar los resultados correspondientes a nuestras actividades presentes. De no ser así, ¿por qué habrá personas excepcionalmente hermosas y poderosas tanto en esta vida como en la siguiente? (28-29). Esto lo confirma no solo el testimonio de los Vedas y el comportamiento de grandes personalidades como Manu, Uttanapada, Dhruva, Priyavrata y Agna, mi abuelo, sino también muchas otras grandes personalidades y entidades vivientes comunes, como por ejemplo Maharaj Prahlad y Bali, que eran teístas y creían en la existencia de la suprema personalidad de Dios, el portador de la masa. 30. A pesar de la confusión en que se encuentran con respecto al sendero de la religión, personas abominables como mi padre Vena, el nieto de la personificación de la muerte, todas las grandes personalidades, como las que he mencionado, están de acuerdo en que solo la suprema personalidad de Dios puede conceder en este mundo las bendiciones de la religión, el crecimiento económico, la complacencia de los sentidos, la liberación o la elevación a los planetas celestiales. 31. La inclinación a servir los pies del loto de la suprema personalidad de Dios puede limpiar de inmediato de las mentes de la suficiente humanidad la suciedad acumulada a lo largo de incontables nacimientos. Como el agua del Ganges que emana de los pies del loto del Señor, ese proceso limpia de inmediato la mente.
De esa forma, la conciencia espiritual o conciencia de Krishna va aumentando gradualmente. 32. El devoto que se refugia a los pies del loto de la Suprema Personalidad de Dios se limpia por completo de todos los conceptos erróneos y especulaciones mentales y manifiesta la cualidad de la renunciación. Esto solo es posible para el que se ha fortalecido mediante la práctica del Bhakti Yoga. Una vez que se ha refugiado en los pies del loto del Señor, el devoto nunca regresa a la existencia material en la que reinan las tres miserias. 33. Prithu Maharaj aconsejó a sus súbditos: debéis ofrecer servicio devocional al Señor con una actitud liberal y ocupando en ello la mente, las palabras, el cuerpo y los resultados de vuestros deberes prescritos. Debéis dedicar vuestro servicio a los pies del loto de la Suprema Personalidad de Dios con plena confianza y sin reservas, conforme a vuestras capacidades y a vuestras ocupaciones. Con ello tenéis asegurado el éxito en el logro del objetivo supremo de vuestras vidas. 4. La Suprema Personalidad de Dios es trascendental y está libre de la contaminación de este mundo material, pero a pesar de ser alma espiritual concentrada sin diversidad material, acepta para beneficio del alma condicionada las distintas clases de sacrificios que se ejecutan con diversos elementos materiales, mantras y rituales que sus ejecutores ofrecen invocando los nombres de diversos semidioses conforme a sus objetivos e intereses. 35. La Suprema Personalidad de Dios lo penetra todo, pero al mismo tiempo se manifiesta en distintos tipos de cuerpos que surgen de la combinación de la naturaleza material, el tiempo, los deseos y los deberes prescritos. De esa forma se originan distintos tipos de conciencias. Es como el fuego que, aunque básicamente es siempre el mismo, arde de distintas maneras según la forma y el tamaño de la leña. 36. La Suprema Personalidad de Dios es el amo y disfrutador de los resultados de todo sacrificio, y es además el Maestro Espiritual Supremo. Todos vosotros, habitantes de la superficie del globo, que estáis relacionados conmigo y que le rogáis a Él con vuestros deberes prescritos, estáis concediendo vuestra misericordia. Por eso, oh súbditos míos, os lo agradezco. 37. A los brahmanas y vaisnavas se les glorifica personalmente por los poderes que les caracterizan, la penitencia, el conocimiento y la educación. Debido a esas dotes espirituales, los vaisnavas son más poderosos que la realeza. Por consiguiente, a la orden principesca se le aconseja que no exhiba su poderío material ante esas dos comunidades y evite ofenderles. 38. La Suprema Personalidad de Dios, la ancestral divinidad eterna, que es la principal de todas las grandes personalidades, obtuvo la opulencia de su intachable reputación que purifica el universo entero por adorar los pies de estos brahmanas y vaisnavas. 39. La Suprema Personalidad de Dios, que es eternamente independiente y existe en el corazón de todos, está muy complacida con aquellos que siguen sus pasos y se ocupan sin reservas en el servicio de los descendientes de los brahmanas y vaisnavas, para quienes es siempre muy querido y siempre les son muy queridos a él. 40. Mediante el servicio regular a los brahmanas y vaisnavas se puede limpiar la suciedad del corazón y de esa forma disfrutar de una paz suprema, liberarse del apego material y obtener la satisfacción. En este mundo no hay ninguna actividad fruitiva superior al servicio de la clase brahmínica, pues ese servicio puede proporcionar placer a los semidioses, que son los destinatarios de los diversos sacrificios. 41. La Suprema Personalidad de Dios, Ananta, come por medio de los fuegos de sacrificio que se ofrecen en nombre de distintos semidioses. A pesar de ello, comer por medio del fuego no le complace tanto como las ofrendas que acepta mediante la boca de los devotos y sabios eruditos, pues de ese modo no abandona la compañía de los devotos. 42. En la cultura brahmínica, la posición trascendental del brahmana se mantiene eternamente, pues en ella se aceptan los mandamientos de los Vedas con fe, austeridad,
conclusión de las escrituras, pleno control de la mente y los sentidos y meditación. De esa forma podemos ver el verdadero objetivo de la vida con la misma claridad con que vemos nuestro rostro cuando se refleja nítidamente en un espejo limpio. 46. Oh respetables personalidades aquí presentes, a todos vosotros os pido la bendición de poder llevar sobre mi corona hasta el final de mis días el polvo de los pies de loto de esos brahmanas y vaisnavas. El que puede llevar ese polvo sobre su cabeza pronto se libera de las reacciones que surgen de la vida pecaminosa y a su debido tiempo adquiere todas las cualidades buenas y deseables. 44. Todo aquel que adquiera las cualidades brahmínicas, es decir, que sea agradecido, se refugie en personas experimentadas y cuya única riqueza sea su buena conducta, obtiene toda la opulencia del mundo. Por eso deseo que la Suprema Personalidad de Dios y sus acompañantes se complazcan con la clase brahmínica, con las vacas y conmigo. 45. El gran sabio Maitreya dijo: después de escuchar las sabias palabras del rey Prithu, todos los semidioses, habitantes de Pritiloka, brahmanas y personas santas presentes en la reunión, le felicitaron expresándole su buena voluntad. 46. Todos ellos declararon que se debe cumplir la conclusión védica que establece: es posible conquistar los planetas celestiales por las actividades de un putra, hijo, pues el muy pecaminoso rey Vena, quien había muerto por la maldición de los brahmanas, ahora se había liberado de la región más tenebrosa de la vida infernal gracias a su hijo, Maharaj Prithu. 47. Del mismo modo, Hiranyakasipu, que siempre desafiaba la supremacía de la Suprema Personalidad de Dios con sus actividades pecaminosas, entró en la región más oscura de la vida infernal. Sin embargo, también él se liberó por la gracia de su gran hijo, Prahlad Maharaj, y regresó al hogar de vuelta a Dios. 48. Los santos brahmanas se dirigieron a Prithu Maharaj con las siguientes palabras: oh tú, el mejor de los guerreros, oh padre del globo terrestre, bendito seas, que vivas una larga vida, pues tienes una gran devoción por la infalible Suprema Personalidad de Dios, que es el amo del universo entero. 49. Los que estaban escuchando continuaron: querido rey Prithu, tu fama es la más pura de todas, pues estás predicando las glorias de la persona más glorificada, la Suprema Personalidad de Dios, el Señor de los brahmanas. Como tenemos la gran fortuna de que seas nuestro amo, creemos que vivimos directamente bajo la tutela del Señor. 50. Querido Señor, tu deber prescrito es gobernar a tus súbditos. No es muy sorprendente que una personalidad como tú pueda llevar a cabo esa tarea, pues como estás lleno de misericordia, sientes un gran afecto por tus súbditos y velas por sus intereses. Esa es la grandeza de tu carácter. 1. Los ciudadanos que continuaron: hoy nos has abierto los ojos y nos has revelado cómo pasar al otro lado del océano de oscuridad. Nuestras actividades pasadas y las disposiciones de la autoridad superior nos han enredado en un nudo de actividades primitivas y debido a ellas hemos perdido de vista el destino de la vida. De esa forma hemos estado vagando por el universo. 52. Querido Señor, tú estás situado en tu posición existencial pura, en el plano de la bondad. Por consiguiente, eres el representante perfecto del Señor Supremo. Se te glorifica por tu poder, pues has restablecido la cultura brahmínica y proteges a todos, cumpliendo con los deberes que, como Kshatriya, te corresponden. De esa forma, eres el sustentador del mundo entero. De esta manera termina el 61º capítulo del canto cuarto, titulado Enseñanzas de Maharaj Prithu. Jai Prabhu. Jai, Dandavat, Haribol. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre este capítulo o agregar algo. En todo caso, entonces ocurre que Prithu Maharaj, que es una encarnación del Señor, no solamente gobierna perfectamente, se asegura que la tierra produzca los alimentos,
nivela la tierra, pero no está ocupado en que las personas solamente mejoren su condición material, sino que empieza a instruirles sobre la verdad absoluta, sobre la vida más allá de este mundo. Entonces, sobre el valor de los Vedas, de los mandatos de los Vedas. Y está pidiendo, imagínense, llevar sobre su cabeza el polvo de los pies de loto de los brahmanas y de los Vaishnavas. Imagínense cómo es suprema la posición del Señor. ¿Sí? Además, explica que aquel que pueda llevar ese polvo sobre su cabeza se libera de las reacciones que surgen de la vida pecaminosa, pero además adquiere todas las buenas y deseables cualidades. ¿Sí? Y dice, esta persona ha de ser agradecida y debe refugiarse en personas experimentadas cuya única riqueza sea su buena conducta. Y esa persona va a obtener toda la opulencia del mundo. Y por eso él ruega que la suprema persona de Dios, porque aunque él es una encarnación del Señor, se está refiriendo a aquel a quien todos, incluso el señor Balaram, su primera expansión, sirve, y sus acompañantes estén complacidos con esta clase brahmánica, con las vacas, y dice conmigo. Y entonces todos ellos manifestaron su agrado con Prithu Maharaj, ¿sí? Y además su gratitud como gobernante y en este caso también como guía, ¿no? Y le explican pues cómo su vida ha sido transformada con el conocimiento que han recibido de Prithu Maharaj. ¿Sí? Así que este capítulo, que se llama Las enseñanzas de Maharaj Prithu, nos resume en realidad cómo son, cuál es la esencia del comportamiento védico. No sé si ahora quieren preguntar o comentar algo. Prabhuji. Pero, Sí, Prabhuji. En este capítulo y en el anterior, creo, hacen referencia a que si el gobernante es impío o no es un buen gobernante o se aleja de se aleja del servicio devocional, sus ciudadanos también se comportan mal y las reacciones de o sea, las actividades de las actividades de sus reacciones pecaminosas caen sobre el rey. Pero al margen de esto, también en algún momento, en alguna clase, escuché que también esto se aplica a los hijos y a las esposas, ¿no? claro, a los dependientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, los hijos dependen del padre. Entonces, si el hijo comete un acto equivocado o un acto bueno, el padre tiene que compartir esa reacción, ¿sí? Lo mismo con la esposa. Entonces, esa es una de las cosas que es interesante. Y justo esta mañana, escuchando una clase de Prabhupada, él da esta explicación, que es muy interesante en el mundo moderno, porque, por ejemplo, y justo, mira, aquí hay 3 devotas que están conectadas, o 4. Prabhupada dice que la posición natural de varones y mujeres en este mundo es diferenciada porque el padre está recibiendo
estas reacciones, ¿no? Estas reacciones o estos beneficios están destinados por el karma, y lo mismo pasa con los hijos. Entonces la gente hoy en día es tan tremendamente ignorante que piensa que sí, que hagan lo que sea, los niños no se dan cuenta que ese es su propio karma. Si se hacen una acción buena, les va a venir ese resultado también. Si hacen una acción mala, también les va a venir ese resultado. Y lo mismo pasa con las personas sobre las cuales, por ejemplo, el varón toma responsabilidad. Y por esa misma razón, la cultura védica exime de castigo a las mujeres, ¿no? Excepto castigos simbólicos, ¿no? Como sonarle con una vara cuando hace alguna cosa así terrible, porque incluso está más allá del control del Estado. Es una forma muy diferente a cómo el mundo moderno está organizado y cómo se está proyectando, ¿sí? Entonces, cuando van pidiendo que quieren las mismas condiciones, hombres y mujeres, en realidad están olvidando que al hacer eso, están adquiriendo un karma adicional del cual normalmente son privados cuando están dependiendo de alguien. Pero bueno, eso es el mundo moderno. Pero cómo funciona la naturaleza material es en ese orden. Entonces, igual que el gobernante, porque él asume una posición de autoridad y de mando sobre sus súbditos, es responsable tanto de las buenas como de las malas acciones, en cierta medida, ¿no? Un sexto, se dice en el caso del gobernante. ¿Sí? En el caso de los hijos, el padre asume como el 100% de esas actividades hasta que el niño tenga 14 años. En el caso de la esposa se hace partícipe del 50% del buen karma del esposo, ¿sí? Y el esposo se hace responsable del mal karma de su esposa. Entonces, es una cuestión complicada. Por eso, digamos, idealmente en la cultura védica, el hombre trata de ser brahmachari y la mujer trata de casarse, porque es como un juego de karma también. Pero bueno, todas esas cosas sutiles no son conocidas en el mundo material, y en el mundo material la gente no ve más allá de esta vida, ¿no? Especialmente hoy en día. Entonces la gente no entiende por qué razón de una vida anterior tiene un tipo de nacimiento, por qué eh, causa karmática está viviendo lo que está viviendo, y entonces ve su presente como si fuera todo. E incluso filosóficamente, entonces hay esta filosofía de ver solamente el presente, ¿sí? Que está muy divulgada, ¿no? Y es una filosofía vinculada al confucianismo o al taoísmo en algunos casos, de tal manera que la gente, incluso el idioma chino es interesante. El idioma chino no tiene pasado ni tiene futuro. Si el idioma chino es solamente el presente. Obviamente es una limitación lingüística, pero también está destinada a una forma de pensar y una forma de ver el mundo y la vida, ¿no? Se ve solamente el presente, se entiende el presente, aunque a veces con las expresiones se da a entender que se está hablando del futuro o del pasado. Y claro, en cambio los idiomas derivados del sánscrito tienen el pasado, el presente y el futuro, porque es una perspectiva necesaria del tiempo, ¿sí? Y eso también involucra un conocimiento más profundo del tiempo y la filosofía. Así que, en fin, es interesante, es muy buena la pregunta del Prabhu Advaita. Seguramente merece más análisis, pero aquí hay algunas de las razones por las cuales el estudio de la literatura védica nos va a dar una comprensión más cabal y más completa de la realidad, ¿sí? Más allá de la imaginación de las personas.
No sé si eso sirve de algo, pero Advaita. Sí, Prabhu. Gracias. Gracias, Prabhu. Jai. Shri Guru Goranga Gandharvika Giridhar Ji ki Jai. Shri Goranga Radharaman Ji ki Jai. Jai Nitya Prabhupada Shri Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj ki Jai. Nitya Prabhupada Shri Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj ki Jai. Shri Bhakti Swami Prabhupada ki Jai. Shri Bhakti Rakshak Shri Vadeva Goswami Maharaj ki Jai. Jai Nitya Prabhupada Shri Bhakti Narayan Goswami Maharaj ki Jai. Om Vishnu Pashu Bhakti Kavetalanda Chari Maharaj ki Jai. Om Vishnu Pashu Bhakti Vibhuda Bodhayan Goswami Maharaj ki Jai. Om Vishnu Pashu Jai Putaka Swami Maharaj ki Jai. Jagat Guru Shri Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada ki Jai. Nitya Prabhupada Shri Gaur Kishore Goswami Maharaj ki Jai. Nitya Prabhupada Sachinanda Bhakti Thakur ki Jai. Vaishnava Sarvabhauma Jagannath Das Babaji Maharaj ki Jai. Ananda Kota Vaishnava Vrinda ki Jai. Namachari Haridas Thakur ki Jai. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Vasta Gaur Bhakta ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopal Shyam Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki Jai. Vrindavan ki Jai. Mathura ki Jai. Jagannath Puri ki Jai. Navadhan ki Jai. Nandana ki Jai. Nandana ki Jai. Tulsi Maharani ki Jai. Bhakti ki Jai. Harinam Sankirtan ki Jai. Nitai Gaur Hari Hari. Samaveta Bhakta Vrinda ki Jai. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a los Vaishnavas reunidos. Todas las glorias a Shri Shri Guru Goranga Jai. Shri Shri Guru Haribo. Gracias, devotos del Señor. Reverencias y dandavats. Haribo. Sí, Prabhu. Dandavat Suranams a todos. Reverencias. Ranchakalpa Hare Krishna. Prabhuji. Reverencia, Prabhu, gracias. Reverencia a todos. Jai Baba. Hare Krishna Prabhu, gracias. Jai Gorangita. Dandavas pranam a todos. Hare Krishna, Jai Radhe. Jai Govinda Haribol. Hare Krishna, muchas gracias. Haribol Madhu. Hare Krishna. Gracias, buenas noches.